Sigo aquí con Guillermo García Alcocer. Muchas gracias, Guillermo. Excomisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Y yo quisiera saber, Guillermo, si es un hecho cierto que la Comisión Federal de Electricidad está invirtiendo dinero para no sé qué áreas de su operación, ¿por qué parece que debiera invertir mucho más de 1,000 y pico de millones de dólares que creo que está invirtiendo actualmente? Mira, Al año. es muy interesante porque hay un tema de a dónde queremos llegar. Y creo que esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Antes de decir si está O sea, ¿dónde? ¿A invirtiendo o las no, ciudades, a los corredores industriales? tenemos que tener una meta de energía limpia, una meta de capacidad de generación, de transmisión y de distribución. Tenemos que tener una meta de atención de demanda no incluida hoy en día en nuestra demanda inercial, la demanda de la relocalización de empresas que están viniendo y demandan esta energía, la quieren para poderse ubicar, además la quieren limpia, ¿no? Entonces, hagamos ese inventario. Más o menos necesitamos estar invirtiendo en unos 5 o 6 plantas de gran tamaño, unos 4 o 5 gigawatts al año, para poder atender todas estas cosas. Es un dinero, Pues estamos ¿cómo hablando cuánto es? entre 5,000 y 6,000 millones de dólares al año, que se ¿Y comparan. cuánto se está invirtiendo ahora? Como bien dijiste, la CFE invierte más o menos al año unos 900, 1,000 millones de dólares. Necesitamos 7 CFEs, más o menos 6 CFEs, operando en el país, desarrollando nueva infraestructura. Y es por eso que yo prefiero empezar diciendo, como país tenemos que ponernos de acuerdo de qué es el objetivo, cuál es la meta que tenemos en todos estos aspectos que has mencionado. Ya que sabemos que tenemos que llegar a cierto nivel de generación, cierto nivel de transporte y de distribución, pues ahora sí platiquemos de los instrumentos. La CFE puede hacer muchas cosas, como las hace, tienen técnicos de primer nivel, ¿no? Yo los técnicos ingenieros más capacitados que he conocido han estado trabajo ahí, maravilloso que hacen. cómo levantan la infraestructura ante los huracanes, la velocidad con que pueden reponer el servicio cuando hay alguna alteración. Nos consta. Entonces, hay una gran capacidad, pero en ningún país del mundo, con las extensiones que tenemos, le pedirían a una sola empresa que con su techo presupuestal y con su personal atendieran un proyecto de esta magnitud tan gigante. Aún así se supone que la CFE genera pues más del 60% de la energía eléctrica. ¿Qué hace falta para que otras empresas, me imagino particulares, vengan, se instalen, generen, transmitan y distribuyan? Parece que hay una prohibición legal, ¿no? Bueno, la única prohibición legal que es constitucional es que la CFE debe ser la dueña de los activos de transmisión y de distribución. Dueña. Pero no quiere decir que un particular no pueda tener un contrato de operación, un contrato de construcción. Puede haber alguien que construya las líneas y las opere por cuenta y orden de la CFE. Obviamente Una bajo el especie de contrato. concesión. Una especie de, pues, EPCista, es un contratista que va a tener, Como subrogar parte de lo que tiene que hacer. digamos, no es tanto así porque siempre la CFE tendrá la última palabra en la operación, pero habrá un ejecutor, llamémosle así, que va a ejecutar las órdenes de la CFE a través de un contrato. Y eso está establecido en la Constitución y en la ley desde 2014. Y eso no impide que los particulares, las empresotas que le entraran, tengan utilidad. No, tendría que tener un margen de utilidad, el contrato lo establecería, pero un poquito el ¿Y punto qué es... pasa con el problema de que no hay nuevas empresas que inviertan en la industria eléctrica? Ya vimos que, por ejemplo, Iberdrola terminó por ser comprada por la CFE o por el gobierno, pero no se genera más energía. Si hay inversión privada, el ritmo está siendo muy lento. Creo que ese es el gran problema. Están llegando algunas empresas muy puntuales, por ejemplo Audi, que llegó a San Luis Potosí, Microsoft, que llegó a Querétaro, a los cuales se les están autorizando proyectos de generación eléctrica, pero no es el ritmo al que quisiéramos tener. ¿Y podemos llegar a tener ese ritmo? Por supuesto.
¿Qué se requiere? ¿Voluntad política? Pues es un tema, como decía yo, de primero establecer las metas, luego ver cuál es el papel que va a tener la CFE y por diferencia, no hay dinero mágico, pues el dinero tiene que venir de la iniciativa privada para complementar el esfuerzo de CFE. Entonces, una CFE que haga proyectos de transmisión, de distribución, también de generación, ¿por qué no? Y que sea complementada en una proporción importante por la inversión privada. Esto me hace pensar en algo que tiene que ver con otro tipo de energía, que es la energía procedente del subsuelo, con los residuos fósiles como el petróleo, el gas, que hasta donde entiendo se suspendieron las rondas que permitían a empresas muy poderosas, que son pocas en el mundo, hacer perforaciones de varios miles de metros bajo el mar, sobre todo en el Golfo de México. Eso está frenado. Algo semejante está ocurriendo con las empresas de energía eléctrica. Tal cual es lo mismo, ¿no? Hay una reforma en el 13 que abre a la explotación y producción de petróleo, la exploración también, y se asignan una serie de contratos en un esquema muy transparente, muy bien Las trabajado. dichosas rondas. Las rondas que fueron la 1, la 2 y la 3. Y en ese sentido, esos contratos fueron los últimos que se asignaron. Y esos son los que están hoy contribuyendo a la producción con más de 100,000 barriles por día. Hoy tenemos más o menos una producción de 1,5 millones de barriles por parte de Pemex y 100,000 barriles que están proporcionando las empresas privadas. Pero pudieran ser más. Y lo más interesante, pudieran ser más, efectivamente, pero ¿sabes cuánto pagan de impuestos esas empresas? Más o menos el 80% de su utilidad. Entonces, el Estado puede utilizar a la empresa privada, en el caso petrolero, para que haga la exploración. Si encuentra, te cobro el 80% de impuestos. Si no encuentra, ni te tomo el teléfono. Te digo, gracias, qué padre que viniste, que perforaste, que confiaste en que podías encontrar algo. Qué mal que no encontraste nada. Entonces, es y no una le cuesta manera, nada al Estado mexicano. mexicano. No le cuesta un peso. Entonces, tú tienes un modelo donde cuando son exitosos te acercas mucho y les puedes extraer. Ganan todos. Y cuando no son exitosos, pues ni modo, es el riesgo de esta empresa y esa empresa puede buscar en otro lugar hasta que se vuelve exitosa. Pero no si está cancelada la posibilidad de concurso. Por supuesto, el problema aquí fue que al momento que cancelas las rondas, los equipos que vinieron a México confiando en México, de técnicos muy capacitados, mismos mexicanos, formados en la UNAM, en el Politécnico, en el Instituto Mexicano del Petróleo, pues tuvieron que dedicarse a otras cosas. O sea, imagínate que tú eres alguien que está especializado en desarrollar proyectos de petróleo. No, y muchos terminan ¿No? contratándose en empresas transnacionales fuera del país. Tenemos una fuga de capital Prefieren importante. trabajar en los países árabes o en Inglaterra, en otros lados, porque aquí simplemente se les cerró la oportunidad, ¿no? Las empresas tuvieron que mandar a sus equipos de desarrollo de proyectos a Brasil, a Colombia, al mismo Mar del Norte. ¿Qué tanto en este problema está jugando la ideologización de un fenómeno que debiera verse más bien con una óptica industrial de inversión, pérdidas y utilidades? ¿Qué tanto está influyendo la ideologización del asunto? Yo creo que el tema... Porque, perdón, se dice, la electricidad es nuestra, el petróleo es nuestro, Claro. Y yo no sé qué tan mío es Pemex, porque pues, la gasolina me cuesta lo mismo que a un extranjero que venga de paso por la ciudad, y no tengo una sola acción de Pemex. Yo creo que el problema es qué pones como tu objetivo, ¿no? Si tu objetivo, o sea, yo propongo un objetivo en el que digo, vamos a poner al ciudadano en el centro. El ciudadano requiere energía, requiere gasolina, requiere cargar su auto si tiene un auto eléctrico. Y entonces, si haces eso, vas al mundo de las metas, el mundo donde dices qué papel tiene CFE, qué papel tiene Pemex, y le vamos asignando a los privados también un papel en esta ecuación. Pero si tu objetivo, en lugar de ser el ciudadano, se convierte en vamos a fortalecer a la empresa del Estado, oye, ¿y dónde está el ciudadano con su servicio de gasolina o de electricidad? Ah, no, pero es que eso viene después. Primero fortalecemos a la empresa del Estado y de ahí se va a decantar que el ciudadano va a estar mejor. Yo no he encontrado en esa ecuación pues algo que me dé como ciudadano algo mejor. Pues es como
pues como una abstracción esto de fortalecer las empresas del Estado si no se piensa directamente. Es un instrumento al en la final, gente. desde mi punto de vista, ¿no? Es un instrumento para atender a quién. Sí, no es un fin. El fin es El fin es el ciudadano ciudadano. contento, que no tiene apagones en la mitad de la noche en Monclova, que no tiene que salir a la calle a 40 grados a la sombra a respirar aire caliente. Ese personaje que no tiene el confort que le puede dar la electricidad, pues no se va a beneficiar de tener una empresa fuerte en términos conceptuales, ¿no? Este problema que has estado explicando, ¿concedes que hay una posibilidad de que se enfrente y resuelva con quien sea que resulte presidenta de México? Yo creo que la siguiente administración va a hacer una reflexión, llegue quien llegue, Porque es necesario. porque es necesario. La realidad va a ser cada vez más evidente. Los veranos han sido cada vez más complicados. Conforme va pasando el tiempo, el verano ha sido más caliente. y Dime eso una está cosa. registrado. Sí. ¿Habría sido menos seria la interrupción de la electricidad si se conservara el horario de verano? No es un efecto muy grande, Carlos, porque es una hora. Estás hablando de una hora. Qué bueno que lo dices, porque hay quienes piensan que si se ha conservado el horario de verano no habría habido apagones. No es así. No, no es así. No Tú es puedes así. consultar, hay gente como Don de Buen, un gran catedrático de la confianza eléctrica, de la eficiencia energética, y él mismo lo refiere en sus cuentas de Twitter. Dice, mira, fue bueno en su momento, pero en realidad, ¿sabes cuál fue el mejor tema en términos de ahorro de energía? Los focos LED. México fue de los primeros países que hace 20 años. Hay que impulsar el uso de focos LED. Los focos LED Y de aparatos. ya no hay focos Ya. incandescentes en México. Bueno. Ya no puedes comprar. Cambien ustedes que nos están viendo sus focos antiguos por focos LED y contribuyan de algún modo a que la muchísima electricidad que se genera pues no se nos vaya, que yo no sé cuando dicen se fue la luz, pues a dónde. Pero bueno, Guillermo, yo te agradezco mucho estas conversaciones Muchísimas gracias por la invitación y aquí y estamos. veo que sigues dominando el tema como ex comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, catedrático en el ITAM. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buenas noches.